¡Hola! Bienvenidos un domingo más a la antesala. Exacto. El día de hoy, como antes de la podrán sala. notar, no estamos en vivo Sí. porque Tuvimos reunión presencial. entonces, como ya hemos explicado muchas veces, no nos podemos teletransportar, así que Aún. estamos Tenemos diferentes el personas, día de un hoy equipo en trabajando en esa estrategia. el Pero día por de ahora- hoy, el día de hoy aún estamos en ese problema, en ese dilema del multiverso. Del Pero multiverso igual en está- el que hoy estamos hoy y en realidad estamos mañana y en realidad estamos pasado y al mismo tiempo estamos al día que tú nos veas. Exactamente. Entonces, bueno. No, pero en realidad eso sigue, aunque estemos en vivo, eso sigue pasando. porque Sí, ya estamos al queda- día que tú nos veas. Exacto. Pero Pero bueno, esa es la magia del estamos internet, es exacto, diferente. Exacto. Entonces, el punto es que, pues, qué bueno que pudimos reunirnos. Mira. Ay, ahorita estaba hablando, bueno, no hablando, o sea, estaba como haciendo. Entonces se iba a poner el micrófono en la naricita para la que antesala escucharan pasada que su teníamos. respiración. Dijimos la ¿Qué antesala haces? pasada que teníamos reunión. Igual pueden estar pendientes en las redes y nosotros vamos a seguir diciendo las próximas reuniones que tengamos. Exactamente. ¿Cómo nos pueden Aunque seguir en las hasta redes? ahora es como un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no, Sí. pero igualmente lo Tuvimos estamos una viendo. pausa, pero Es- esperemos que Hasta que sigamos así. sigamos así un domingo. Y entonces nos pueden seguir en nuestras redes como nos puedes encontrar en nuestras redes como Iglesia Oasis CCS. Pero si tú eres de la todas. iglesia, Ah, entonces también son tus redes. exacto. Ajá, porque todos somos el misterioso perfil de la iglesia. Correcto. Básicamente esa es la explicación. Y bueno, ¿y Para qué? comenzar, tenemos un anuncio. ¿Tengo un anuncio? Ya no me acuerdo de ninguno de los puntos, pero Bueno, Patricia los va a decir. Hoy es el cumpleaños de alguien. ¡Ah, claro! Vaya, Bueno, no es pensaba un que había anuncio, pues, muchos más pero- puntos antes de ese punto. Bueno, en fin, hoy es un día especial. Sí. Porque es el cumpleaños de una de las personas Nosotros de la siempre iglesia. siempre conseguimos la forma de que la antesala sea un día. Pues sí. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí, entonces, Hoy porque cumple- cumpleaños una persona. Su nombre empieza por I. Y termina por Zack. Entonces vamos a cantar cumpleaños. Exacto. Porque lo decidimos. Exacto. ¿Tú das el tono o yo doy el tono? Yo doy tono. Ok. Pero no lo pongas muy agudo. 1, 2, A la 3. tía Betty no le va a gustar esto, pero 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Isaac. Pero no iba a decir lo que vamos a decir. Ah, bueno, Isaac, José, José o o Alejandro. Alejandro. Porque las probabilidades de que su segundo nombre sea José Alejandro, aunque no lo sabemos, son 50-50. Los Durán saben de eso. Todo el mundo le pone José o Alejandro a su hijo de segundo nombre. Cumpleaños feliz. Lo que pasa es que yo dije que no me gusta cuando en los cumpleaños feliz los nombres son tan cortos que no caben. O ¿Entiendes? tan largos que no O tan caben. largo que no caben. Como que no tienen la métrica, ¿sabes? Por ejemplo, cumpleaños Patricia, entra perfecto. Son 3 Cumpleaños sílabas. Gabriela, no, entra perfecto. Cumpleaños Stephanie, queda largo. Stephanie. Pero todavía. Puedes decir Pero Steffi. Henry, por ejemplo. Cumpleaños Henry. Henry. Pero por eso dices No queda papá. bien. Papá. No, queda horrible, queda horrible. No, porque Tienes que haces la decir doble Henry A. José. ¿Entiendes? No, porque haces la doble A, papá, A. Pero no No. puedes decir Henry y suena feo. No, suena. Ah, pero ¿sabes cómo le Henrito? Como le dicen las tías. Henrito, pero no le decimos Entonces papá. por Ah, eso sí. tienes que poner el segundo nombre para que quede bien la métrica. Exacto. Fin del cuento. Y Pero- no sabemos tu segundo nombre. ¿Puedes dejarnos tu segundo nombre? En los comentarios. O alguien que se lo sepa. Exacto. En fin, Feliz cumpleaños. exacto. Esperamos que le hayan dicho feliz cumpleaños. En los comentarios. Y que O en hayan la cantado reunión. desde sus casas con nosotros. Porque así funciona la vida. Sí, eso. El antesala, más que todo. Exacto. Y entonces vamos a fingir que todos cantaron desde su casa. E Isaac finge que todos están cantando desde su Sí. casa para Ay, ti. qué linda Y que imagen. escuchaste todos de Yo su me sentiría cumpleaños. muy feliz. Exacto. Siguiente punto. Siguiente punto, tú lo dices. Esta porque semana empezamos Efesios. Ah, en los cierto. grupos de enlace. ¿Qué te ¿Esta pareció? semana? Sí, fue esta semana. Bueno, no, ya sería la semana pasada porque estamos en domingo. Tienes razón. Y entonces Depende es de el cómo inicio de tengas la tu próxima calendario. semana. No, es que el primer día de la semana Pero es el siempre- domingo. Pero está la opción de poner el lunes como primer día. Claro, pero todos aquí lo hacemos el domingo.
¿Qué te pareció a ti? Solamente tenemos la perspectiva del miércoles. No, yo sí sé más o menos lo que hablaron el martes Tenemos una porque... espía en el martes. Porque, no, yo no estuve en la reunión del martes, pero el día, ese día, o sea, en esos días estuve hablando con mamá de lo, o sea, porque a ella le tocaba dirigir, entonces me estuvo comentando como lo que iba más o menos ella a decir y tal, entonces sé más o menos por lo menos lo que ella dijo. ¿Y qué te pareció el miércoles? El Efesios. Chévere, estuvo cool, la verdad, estuve un poco como, me sentí un poco rara porque llegué un poco tarde porque venía de la calle y llegué tarde, en fin. Me sentí como extraña porque fue como que no sé, llegué tarde y me sentí muy rara, en fin, pero estuvo muy chévere. Volvimos a las cartas. A mí también me pareció muy interesante, como que tiene muchísimas cosas. Realmente no, eso yo lo llamo como No, tal, eso por lo menos mucho. nosotros llamamos como hasta el versículo 4 o 5, una cosa Pero está así. interesante. Y bueno, aprovechamos igual en como estos días. La verdad es que yo siento que lo hemos mencionado mucho, pero es porque tuvimos Ruth, que fue corto, y pues mencionamos bastante lo de los grupos de enlace a inicios y a finales de Ruth, y ahorita a inicios de Efesios. Porque Y la es que verdad siempre es que el tiempo empezamos ha sido un corto. libro hacemos eso. Sí, pero en verdad fue corto porque Ruth era corto. Y Efesios Aunque también. también es corto, Efesios No tanto tiene como Ruth, pero- 6 creo. No. Sí, Tienes razón. son poquitos, no me Bueno, no me entonces, acuerdo exactamente cuántos, pero Nos estoy veremos un de nuevo hablando 70% sobre segura esto. que son 6. Nos veremos de nuevo hablando sobre esto. Y bueno, aprovechamos para invitarlos. Exacto. Tenemos. Ya que estamos empezando, no se van a haber perdido de mucho. Es una buena oportunidad para Exacto. unirte Empezar. a un grupo de enlace. Exacto. Iba a decir empezar a asistir. Ajá. Pero también sirve unirte. Estamos en el grupo de enlace de los miércoles. Comenzamos a las 7:30. Exacto. Y Ya me lo sé, porque es que cambiamos de horario y me costó recordar, o sea, aprenderme el nuevo horario. a las los 7:30 martes en a Google las Meet. 6. Y utilizamos Telegram como chat. Y los martes a las 6 y usan Telegram, no, Meet, todo el chat, el Meet, en todo. Entonces, bueno, eso con respecto a los grupos de enlace. Iba a decir otra cosa sobre los grupos de enlace. Así que el martes es para todas las edades y el miércoles está un poco más pensado para jóvenes, pero lo importante es que podamos estudiar la palabra como iglesia y que tengas la oportunidad. Estamos estudiando todos lo mismo, a pesar de que son dos grupos. Así que si, por ejemplo, el horario que mejor te queda es el del miércoles o el del martes, pues te animamos que asistas, te pases por ahí. Exacto. En los grupos de enlace estudiamos, compartimos y oramos unos por otros. Exacto. Y hablando de leer la Biblia y de Efesios, bueno, no específicamente de Efesios, solamente hablando de leer la Biblia, aprovechamos de recordarles que lean su Biblia y oren cada día. ¿Por qué? Porque así tú crecerás. Crecerás. Y mencionamos la antesala pasada que teníamos uno de los planes que habíamos estado recomendando, además de los otros dos de The Bible Project que dijimos a inicios de año. Uno que no solamente a inicios de año, sino el año pasado también, que es el de leer la Biblia completa en un año. Y te estuvimos recomendando dos de The Bible Project. ¿Cuáles son? Uno de las cartas y uno también de la lectura completa. El que es en orden cronológico, Ajá. ¿no? Ah, bueno. Bueno, Teníamos uno de lectura completa en orden, ¿cómo se llama eso? El que aparece en la Biblia. canónico, no sé. No sé. Orden normal, El dice orden por que acá aparece atrás. y el otro es cronológico. No, sí No es. sé, hay uno Bueno, que es no sé. cronológico y otro que se llama de El otra punto manera. es que estaba no lo teníamos virtual en la plataforma de YouVersion, ahora está. Que es el Les que es explicamos la en Biblia esa completa antesala en el orden tal cual como está en la Biblia. Cómo buscarlo. Vamos a subirlo a las redes, ese fragmento de la antesala, por si no lo viste. Y Interesante. para que recuerdes cómo hacerlo. Sobre todo si ya lo comenzaste a leer y lo que quieres es como ahora leerlo en la plataforma, pero tener no, como el plan ajá, ahí. pero tener pues los días que corresponden Ajá, y que bien. te vaya diciendo y todo el rollo. Y con el YouVersion uno tiene un widget que es, ¿cómo se dirá widget? ¿Qué significa widget? Como una... Yo me imagino que debe ser como un acceso Un rápido, plus. no sé. Bueno, No. en fin, El pero plus también en inglés. sé que todos los, o sea, si tengas tu teléfono en español, él te dice igual widget, así que debes Si saber mantienes que es un presionada widget. la pantalla de inicio. En fin, el YouVersion tiene un herramienta. widget No sé. que es como para poner el plan como en la pantalla. Y entonces, ay, es que mi teléfono no está aquí. Y el de también ella puedes poner tampoco. una alarma, por ejemplo, para recordarte. Ajá, pero en fin, que es como un cosito, Una línea. una línea que te sale en la pantalla que dice como
que te toca leer hoy y tal, y entonces como que siempre tienes ahí como, ¿sabes qué? Bueno, no sé si ustedes hacen eso, pero yo cuando estoy aburrida a veces como que simplemente paso como la pantalla de teléfono de un lado por otro. Entonces siempre tienes ahí como, ¿no lo haces? No. ¿En serio? Bueno, yo lo hago todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero cuando estoy aburrida, pues. En fin, que, tienes ahí como esos que siempre te recuerda y cuando no, o sea, como que está en una manera cuando ya leíste las cosas del día y cuando no, está de otra manera. Entonces, si no has leído en el día, Tienes el pues, recordatorio exacto, visual tienes constante. el recordatorio constante, o por lo menos si eres una persona que usa mucho el teléfono, de que no has leído hoy, ¿sabes? Lee. Tu Biblia llora cada día. Y crecerás. Entonces, vamos a tratar de subirlo a las redes. Exacto. ¿Y cuánto Igual tiempo de todas llevamos, formas, Wow. de todas formas está en la antesala anterior. Pero bueno, recordarles eso, que tienen ese plan, que lean su Exacto. Biblia, que Que pueden vayan cada asistir a día. los grupos de enlace para estudiar Efesios con nosotros. Exacto. Y que estén pendientes en las redes de las próximas reuniones presenciales, y que feliciten a la gente cuando cumple años. Exacto. Como Isaac hoy. Exacto. Y ya a Y este eso es punto de todo. la antesala, ya todos los que están presentes en la antesala deberían Eso es haberlo todo. felicitado. En la antesala, no, en la bueno, En sí, la en la reunión. antesala, en la reunión, en fin. Ahora sí vamos a dar inicio a la reunión de hoy. Exacto. Y para eso tenemos que, por supuesto, seguir el conteo. Exacto. Entonces, 1, 2, 3. 3. Sigue el conteo. Ya va, lo hice mal, ya va. De nuevo. 1, 1, 2. 2. Siempre lo 3. haces mal cuando yo estoy Sí, por lo lo siento. menos. Porque es que yo agarro el micrófono con la izquierda. Yo también lo tenía. Tú lo agarras con la izquierda. Yo no sé, yo lo tenía con la derecha y me lo acabo de cambiar en este momento para. Pero no sé Ay, por- no, por empecé allá. a hablar fuera del micrófono, lo siento. Okay. 1, 1, 2, 3. Sigue el conteo. Saludos a todos, querida Iglesia Oasis, queridos hermanos, queridos amigos que también nos están viendo en este día. Bienvenidos todos. Este es un tiempo especial en que queremos dedicar unos minutos para cantarle a nuestro Señor. Esa forma de mostrarle nuestra honra, de mostrarle nuestra admiración, nuestra adoración a Él, que es nuestro Dios, el dueño de todo, el que ha creado todas las cosas y el que sostiene nuestra vida. Quiero que nos inspiremos en este día de hoy para cantarle al Señor en este libro de Miqueas, en el capítulo 7, el último capítulo del pequeño libro de Miqueas, en los últimos versículos, que dice así: No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Mantén, Señor, la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. No hay otro como nuestro Dios, no hay otro que merezca todo el honor y toda la gloria, porque siendo Él tan santo, inigualable, con nadie en santidad, se inclina y tiene misericordia de nosotros solamente porque quiere hacerlo. Por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Por eso queremos alabarle, por eso queremos adorarle en este día, por eso queremos reconocerle, decirle que lo amamos. Te invitamos en este día a exaltar al Señor. Canta con nosotros. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré.
su nombre hay que adorar, exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui criado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado.
Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta hora, a los hermanos de la Iglesia Oasis y al resto de las personas que nos están acompañando en este tiempo. Muchísimas gracias, el Señor les bendiga. Me gustaría, antes de empezar el mensaje de hoy, que pudiéramos orar para que sea el Señor hablándonos, instruyéndonos. Él conoce nuestros corazones, Él no ve lo que nosotros miramos, no ve las apariencias. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón y sabe cuál es la necesidad que tenemos en este día, en esta hora. Vamos a orar para que sea hablándonos a cada uno de nosotros. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque hoy nos regalas la vida, hoy nos permites estar delante de tu presencia. Y te pedimos ahora, Señor, que nos vamos a exponer a tu palabra, que seas tú hablándonos, que seas tú revelándote por medio de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades, conoces nuestra forma de pensar. Señor, penetra con tu palabra nuestros corazones y enséñanos y cambia lo que tengas que cambiar en cada uno de nosotros. Quita todo lo que impida que nosotros podamos escucharte, que nosotros podamos prestar atención a tu palabra y sobre todo, Señor, que nosotros podamos no solamente escuchar, sino también obedecerte. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, mi Dios amado, y te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, y como todos los domingos, yo comentaba el domingo pasado, que nos reunimos cada domingo para alabar al Señor, para adorarle. Y bueno, hemos tenido un tiempo hoy magnífico de adoración, incluso en ese tiempo tan especial de la antesala, ¿no? Que es antes de la reunión. Y ahora vamos a exponernos a su palabra y es un tiempo muy especial, muy importante. El Señor nos ha venido hablando durante los domingos de este año y en general durante los domingos de estos 2 años que Dios ha permitido que la Iglesia Oasis pueda estar funcionando para la gloria y honra de nuestro Dios. Y el domingo pasado nos hablaba acerca de oír y prestar atención. Y antes de ese domingo pasado también nos estuvo hablando acerca de ser auténtico. Y todas estas cosas que nos ha venido hablando el Señor tienen que ver, todas ellas de alguna manera convergen acerca de la obediencia a la palabra, a la necesidad que tenemos de exponernos a su palabra y que es lo que el Señor está buscando. Y hoy
quiero compartirles un mensaje que tiene por título ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Y esta es una pregunta que le hace Elías a su pueblo. Voy a estar compartiendo en Primera de Reyes 17 y 18. Y esta interrogante la hace Elías al pueblo en el versículo 21 del capítulo 18. Y es que el pueblo de Dios estaba atravesando un tiempo muy difícil. Tiempo muy difícil como consecuencia de la división del reino a causa del pecado de Salomón. Cuando David, una vez que él muere y deja como heredero del trono a Salomón, vemos que en un principio las cosas parecían que iban saliendo muy bien, excelentes, ¿no? El pueblo de Dios el pueblo de Israel tenía a un rey que era más sabio que cualquiera de los que existían en esa época, y la palabra dice que antes de él y después de él no iba a haber un rey más sabio. Sin embargo, vemos por la palabra cómo al final de sus días su corazón es doblegado y comienza a alabar a otros dioses, pero de una manera desproporcionada. Y consecuencia de esta situación, Dios trae como castigo, como consecuencia de ese pecado, que el reino se divida y una parte queda en Roboam y otra en Jeroboam. Y a partir de esta realidad, cuando Jeroboam toma lo que sería el llamado el reino de Israel, comienzan a ocurrir situaciones muy malas, muy negativas, digámoslo así. Dios le había prometido a Jeroboam que si él se mantenía firme, él iba a garantizar la perpetuidad de su descendencia, la estabilidad del reino. Sin embargo, vemos que desde el principio Jeroboam, por temor a que el reino volviera a manos del hijo de Salomón, comienza a infringir la ley de una manera descarada, de una manera abierta. Comienza a instituir una idolatría y de alguna manera crea un sistema paralelo donde incluso los sacerdotes no eran de la línea de Aarón, sino que eran colocados, eran puestos por él de acuerdo a su conveniencia. Y esto, tristemente, hace que el pueblo de Israel, la nación de Israel, que no era Judá porque fue dividido el reino, comenzara a tener reyes que desde Jeroboam hasta el rey que vamos a estar compartiendo hoy, hasta acá, todos hicieron lo malo y lo fueron haciendo de manera progresiva, de tal manera que cada uno de ellos iba ganándole al otro, pero no en hacer lo bueno, sino en hacer lo malo. Cada uno se caracterizaba. Y cuando vemos el caso de Acab, vemos que la palabra dice que hizo lo malo más que todos los reyes anteriores. Y esto es interesante. Y en este contexto, Dios quiere de alguna manera restablecer la fe de su pueblo, porque había, como consecuencia de estos reyes que daban un ejemplo negativo, había un desorden en la nación, había una idolatría creciente, había una desobediencia creciente de los líderes y por supuesto influía en el pueblo. Entonces todo el pueblo de alguna manera hizo lo malo y esto realmente desagradó al Señor. Sin embargo, en esta historia que vamos a leer hoy y vamos a tocar algunos versículos de Primera de Reyes 17 y Primera de Reyes 18, vemos cómo aparece en la escena Elías, ¿no? Y Dios lo va a usar como un instrumento para acercar a su pueblo ante esas vacilaciones, ante ese, de alguna manera, querer agradar a Dios y también estar adorando a dioses que no eran el Dios verdadero, ¿no? Y voy a compartir allí algunos versículos de Primera de Reyes 17:1 y voy a leer en la traducción NBI. Y
yo le puse acá un título a esta primera parte, que Dios provee de una forma milagrosa en medio de las pruebas, ¿no? Y esto tiene una razón. Vamos a leer allí, voy a leer desde de Primera de Reyes, del versículo 1 al versículo 24. Aquí en las Biblias, en esta traducción, vemos que Elías va a ser alimentado por los cuervos. Vamos a leer allí. Ahora bien, versículo 1. Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Y es interesante cómo Elías obedece el mandato del Señor, cómo Dios lo está usando. Y él, como leíamos, él le dice al rey Acab que iba a venir una sequía. De hecho, esta sequía duró más de 3 años. Y Dios le dice que se vaya al arroyo y que permanezca allí, al arroyo de Kerit, y permanezca allí. Y Dios mismo lo iba a alimentar. Y esto tenía, la razón de esto es que, por supuesto, al decirle Elías a Acab que iba a venir esta situación para la nación de Israel, evidentemente era una persona no grata, y acá comenzó una persecución de Elías, ¿no? Y Dios lo resguardó allí en ese lugar y le dio las provisiones necesarias para que él tuviera el sustento. Ahora, ¿quién era este Elías? Elías era una persona como tú y como yo. De hecho, cuando leemos en Santiago 5, 17 y 18, miren lo que dice de Elías. Elías, estoy leyendo en Santiago 5, 17 y 18. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses duró la sequía. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Lo que quiero resaltar acá es que Elías era un hombre normal, una persona. Dice que era un hombre sujeto a pasiones. Sin embargo, Dios lo estaba usando con una misión. La misión era llamar la atención al pueblo de Israel acerca del distanciamiento que no solamente el rey y las autoridades, sino toda la nación tenía una indiferencia hacia Dios, estaba apartándose de Dios, era desobediente y por supuesto que iba a tener unas consecuencias nefastas si no cambiaban esa actitud. Y si seguimos leyendo, a partir del versículo 7, la situación de la sequía, evidentemente estamos hablando de 3 años y 6 meses de sequía. La situación de la sequía comienza a agravarse, ¿no? Y no debemos perder el norte. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios está usando a Elías? Dios quiere volver a su pueblo a Él, quiere atraer a su pueblo a Él, hacerle entender que Él es el verdadero Dios, hacerle entender que lo que el rey Acab y todos los reyes anteriores habían venido enseñando a su pueblo no estaba correcto, que más bien le estaban alejando cada vez más de Dios y las consecuencias iban a ser catastróficas si no se cambiaba la actitud. Dios estaba interesado en su pueblo. Y es interesante esto, ¿no? Porque cuando nosotros leemos desde el momento en que se rompió el reino, que hubo la ruptura del reino, cada uno de estos reyes, desde Jeroboam hasta Acab, estaban haciendo lo malo y de alguna manera incitaban al pueblo a hacer lo malo. Y una de las cosas interesantes en el caso de Acab era que no solamente él, sino su esposa Jezabel, un personaje muy conocido en la Biblia, de alguna manera lo incitaba. Dice la palabra que Jezabel influía muchísimo en Acab y que él se vendió
influenciado por su mujer para hacer lo malo. Y cuando leemos acerca de Jezabel, vemos todas las cosas que hizo, lo que instituyó. Ella instituyó el sacerdocio paganos a Baal y a la diosa Cera. Y estamos hablando de más de 400 sacerdotes de cada uno de estos dioses que evidentemente hizo que el pueblo de Israel se volcara a la idolatría abiertamente, ¿no? Con sus consecuencias tan negativas, ¿no? Y como les comentaba, la sequía continuó. Y es interesante porque cuando Dios trae esta palabra por medio de Elías, esto iba a impactar a la nación. Aquí vamos a ver un ejemplo, y es a partir del versículo 7. Dice, la viuda de Sarepta da de comer a Elías por orden de Dios. Ahora, esta viuda era una viuda entre muchas viudas. No solamente en el pueblo de Israel estaba esta viuda, sino como hoy en día, pues en una ciudad, por ejemplo, como nuestra ciudad de Caracas, habitan muchísimas personas, las realidades cotidianas son muy diversas y sin embargo nosotros nos vemos influidos, nos vemos impactados por el tema económico, por la realidad económica, no solamente de nuestro país, sino del exterior, ¿no? Y bueno, y todos ustedes saben de lo que les estoy hablando en la actualidad, todas las situaciones que hemos estado viviendo. Imaginémonos por un momento estar en una nación donde va a haber una sequía por 3 años, ¿no? Ahorita mismo en Europa ustedes saben que hay una tremenda sequía y esto está trayendo impactos gravísimos para esas zonas de Europa, ¿no? En este momento histórico, Israel estaba atravesando por una sequía. Y vamos a ver una historia aquí a partir del versículo 7. Dice la palabra, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Y versículo 8, entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía la leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y mire lo que dice la viuda. Y da a entender que ella no sabía los planes de Dios. Leíamos antes que Dios le había dicho a Elías que se fuera a este lugar, que él había instruido, que había dado orden a una viuda para que lo alimentara. Pero mire lo que dice el versículo 12. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Fíjense, por lo que le comenta la viuda a Elías, vemos que ella no estaba consciente que Dios le había instruido para alimentar a Elías, sino que ella estaba viviendo las consecuencias de la sequía y eso nos puede dar un ejemplo de lo que se estaba viviendo en la nación de Israel, ¿no? Esta viuda en particular, a lo mejor no era de las que eran más ricas, era una persona común, así como podemos ser tú y yo, que no somos de la alta sociedad. Vemos como ella dice, simplemente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y bueno, y estaba disponiéndome para prepararlo para mi hijo y para mí. Y va a ser nuestro último bocado. Pero miren lo que dice a partir del verso 13, lo que le va a comentar, lo que le va a decir Elías de parte de Dios. Dice, no temas, le dijo Elías. Ahora imagínense la situación. ¿Qué pensarías tú en medio de esta situación por la cual estás atravesando? Esta situación país, esta situación mundial, tu situación particular por la que estés atravesando. Si es una situación que da mucho temor, que da mucho miedo, que te digan no temas, ¿cómo te sentirías tú? Pero esto fue lo que le dijo Elías a la viuda. Le dijo, no temas. Dice, vuelve a casa
y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Ahora, hasta aquí, si lo dejáramos hasta acá, yo, bueno, soy la viuda y digo, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Pues, o sea, ¿qué parte no ha entendido? Que lo que me queda es un puñado de harina, un poquito de harina, un poquito de aceite, y lo que nos alcanza es para nosotros. O sea, ¿cómo que le haga un panecillo? No entiendo. Pero Elías no se quedó allí. Fíjense lo que dice el verso 14, dice, porque así dice el Señor. Y es interesante, ¿no? Elías no le dice, es que yo pienso que los indicadores económicos pueden mejorar porque los expertos tales dicen tal cosa. No, Elías no le hizo un análisis económico allí humano, sino que le dice, porque así dice el Señor. Y dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ahora, después de esto, lo interesante es la actitud de la viuda. Dice en el verso 15, ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Qué tremenda palabra esta, ¿no? Y qué interesante es que vemos una viuda que obedece y como consecuencia de la obediencia tiene la bendición que expresa Dios a través de la boca de Elías. Y esa bendición tenía que ver con que el hecho de que, tal como la palabra del Señor lo había anunciado, el verso 16, estoy leyéndolo, por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Definitivamente estamos en presencia de la obra poderosa de Dios, estamos en presencia de un milagro del Señor. Y es interesante que Elías, como le comentaba yo, aparece en ese contexto donde el pueblo de Israel es de alguna manera impactado por la actitud negativa de los líderes desde Jeroboam hasta este instante que estoy compartiendo esta historia acá de Acab. Estaban siendo de alguna manera influenciados para que desobedecieran a Dios, para que idolatraran a otros dioses, para que no recordaran lo que Dios le había dejado como testimonio a través de distintos hombres y a través incluso de la ley de Moisés y de esos testimonios de poder de Dios, de la obra maravillosa y redentora que había estado haciendo Dios en su pueblo. Estos reyes de alguna manera influyeron para que esa historia se olvidara. Y aquí vemos a una mujer del pueblo, a una persona, como podían ser muchísimas, del pueblo de Israel, que estaba siendo impactada por la obra poderosa de Dios. Porque el objetivo de Dios era hacerle entender a su pueblo que era necesario, que ya no estuvieran divagando, que ya no estuvieran siendo indecisos, que entendieran que no era correcta la actitud de sus líderes, que no era correcta la actitud de esos hombres que lo que de alguna manera enseñaban era a desobedecer a Dios. Y esto es tremendo porque vemos acá la misericordia del Señor. Vemos la misericordia del Señor tratando de atraer a su pueblo para que pudieran estar nuevamente en su regazo. Dios quiere que nosotros como personas, como nación incluso, podamos volvernos al Señor. Y Él quiere, en el caso tuyo que me estás escuchando, que te mires en el espejo de esta viuda de Sarepta, que veas cómo Dios puede obrar cuando nosotros realmente decidimos obedecerle y a pesar de que las instrucciones que nos puedan dar no suenen tan lógicas, ¿no? Veíamos acá en la historia que a esta viuda le quedaba solamente un puñado de harina y un poquito de aceite y sin embargo Elías le pide que le prepare alimento en contra de todo razonamiento lógico, ¿no? Pero no se lo deja así al aire, sino que le da una razón.
le dice que va a tener un respaldo de Dios. Y lo interesante es que la palabra misma ratifica que al final esa palabra que estaba diciendo Elías no era una palabra humana, sino que Elías estaba haciendo un canal a través del cual Dios le estaba diciendo a esta viuda que no se agotó la harina, no se acabó el aceite, y ella lo pudo ver cada día. Cada día ellos tenían alimento. Qué interesante es esto, ¿no? Nosotros pudiéramos pensar en algunos ejemplos de nuestra vida por los cuales estamos atravesando, y tenemos que tener una postura, ¿no? Tenemos que dejar la indecisión, tenemos que entender la necesidad que tenemos de creer en el Señor. Si tú nunca has creído en el Señor, entender la necesidad de arrepentirte, de cambiar las acciones que estás ejecutando, que están apartadas de Dios, y comenzar a decidir obedecer la palabra. Y evidentemente para obedecer la palabra es necesario poder leerla. Y hasta acá pudiéramos tener la tentación de pensar que, bueno, como la viuda obedeció, la viuda obedeció, nosotros pudiéramos pensar que al darle alimento a Elías, obedeció la palabra del Señor, y a pesar de sus escasos recursos, decidió creer y vio al final esa provisión de Dios. Pudiéramos tener la tentación de pensar que ella fue, al estar de alguna manera participando de ese milagro, a ser testigo de ese milagro, las cosas iban a salirle bien de ahora en adelante, ¿no? A veces pudiéramos pensar en eso. Definitivamente la viuda, de ahora en adelante todas las cosas le tenían que salir bien. Pero no es así. Vamos a leer a partir del versículo 17. Y yo le puse acá un título, dice: Dios muestra su poder aún en medio de la muerte. Sí, este título no es muy prometedor, ¿no? Por lo que vamos a leer de ahora aquí en adelante. Vamos a estar leyendo el versículo 17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros leemos esta historia, esta palabra, un giro de 180 grados, una situación que no la esperábamos venir. ¿Cómo es posible que después que ella está creyendo, que está viendo el milagro, que está siendo partícipe de aquella provisión milagrosa cada día, entonces viene esta situación? Y es interesante porque no solamente impacta a la viuda, sino que vamos a leer allí en del versículo 19 en adelante para que vean cuál fue la reacción de Elías, ¿no? Dame a tu hijo. Estoy leyendo el versículo 19. Dame a tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces miren lo que dice. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Qué tremenda esta pregunta que le hace Elías al Señor. Miren, dice: entonces clamó: Señor mi Dios, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. ¿Qué de bueno puede tener esta situación? O sea, después de haber pasado tanta necesidad y después de ver el milagro del Señor, ocurre esto a la viuda. Incluso vemos cómo la viuda, sus reacciones, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué te entrometes?, le dijo la viuda. ¿Por qué me recuerdas mi pecado? Y no solamente eso, sino que haces que mi hijo muera. Le echa la culpa, ¿no?, a todas estas, a Elías, y Elías le reclama a Dios. Y nosotros leíamos que Elías era como tú y yo, que era una persona, un hombre sujeto a pasiones,
y tenía interrogantes. Yo no me imagino cómo hubiese actuado yo en la situación de Elías o cómo pudieras haber actuado tú en la situación de Elías. Pero lo cierto es que cuando nosotros vemos esto, tenemos que pensar que los propósitos de Dios no son nuestros propósitos y que la manera la lógica de Dios no es nuestra lógica. Y eso me hace recordar el versículo Juan, los versículos Juan del 3 al 4, que dicen: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y eso refiriéndose, oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estamos hablando acá del contexto de la historia de Lázaro. No sé si recuerdan ustedes la historia de Lázaro, que cuando le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo, ¿saben cuál fue la reacción de Jesús? Jesús tomó el primer taxi o el primer avión para llegar al sitio donde estaba Lázaro. No. Si nosotros leemos esta historia, ¿saben lo que hizo Jesús? Se quedó esperando 2 días más. ¿Qué les parece? Hasta que Lázaro murió. Pero miren lo que dice el Señor, lo quiero volver a leer. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y bueno, y todos sabemos la historia, cómo termina, cómo Jesús resucita a Lázaro y todo lo que ocurre después. Pero es interesante porque estamos en presencia de la muerte del hijo de la viuda de Sarepta. Estamos en presencia de una mujer angustiada, una mujer que le dice a Elías: o sea, prácticamente no te es suficiente con todo lo que he sufrido, o sea, me permites ver la misericordia de Dios y ahora pasa esto con mi hija. Vemos a un Elías que le reclama a Dios: ¿cómo es posible que permita que esta mujer me dio alojamiento a mí? Y entonces, ¿con qué cara voy yo a ella a decirle que tú eres un Dios milagroso si su hijo muere? O sea, muchas preguntas, muchas interrogantes, situaciones que nosotros pudiéramos estar viviendo. Pero el Señor no piensa como nosotros, la lógica de Él no es como la nuestra, porque Él tiene un plan mayor. Y en su plan mayor, así como Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro que esta enfermedad no era para muerte, vamos a ver que tampoco el propósito de Dios con la muerte del hijo de la viuda de Sarepta no era para hacer daño, todo lo contrario, para que la fe de esta mujer y de este pueblo que estaba siendo apartado de Dios por sus líderes que de alguna manera habían sido influenciados y se estaban alejando cada vez más de Dios y como consecuencia iban a tener maldiciones. Dios no quería eso para su pueblo y de alguna manera iba a impactar a esta mujer, y vamos a verlo en la historia. Dice el versículo 21: luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Y miren lo que dice el versículo 22. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive. Aquí lo tienes. Miren lo que dice la mujer en el versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Dios había impactado en esta mujer y estoy seguro que así como impactó en esta mujer, los vecinos de esta viuda, las personas que conocían esta viuda, todos aquellos que escucharon este milagro, no solamente del hecho de que la harina no escaseara ni el aceite se acabara, a pesar de que la lógica decía que se tenía que acabar, no solamente fueron impactados por esto, sino que de alguna manera este milagro de la resurrección, de que el hecho de que resucitara a su hijo, de que volviera a vivir, también iba a impactar a muchas vidas. Y es que el propósito de Dios en todo esto, al usar Elías en este contexto del reinado de Acab, era volver a su pueblo a él. Era que su pueblo se volviera a reconciliar, era que su pueblo dejara de dudar, dejara de estar en 2 aguas y entendiera que el único y verdadero Dios es Jehová.
Pero esto no queda así. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 18. Y vamos a ver cómo Dios, a través de Elías, confronta a su pueblo. Vamos a leer allí en Primera de Reyes 18, 16 al 24. Dice la palabra, el 16. Abdías fue a buscar a Cat y le informó de lo sucedido, así que éste fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Fíjense la pregunta que le hace a Cat a Elías. ¿Eres tú el que le está creando problemas a Israel? Y evidentemente acá se está refiriendo a la sequía que había pronunciado Dios a través de la boca de Elías. Y miren la respuesta que le da Elías. No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Qué tremenda esta palabra dice. Porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Y esto no era solamente con Acab. Les comentaba que desde el momento en que se dividió el reino, desde el momento en que Jeroboam comienza a ser rey de Israel, porque se divide el reino, desde ese momento comienza una espiral, una debacle, una actitud del pueblo y de sus líderes que lo que hacían de continuo eran desobedecer, eran apartarse de Dios de una manera abierta, de una manera descarada. Y esto, por supuesto, tuvo un impacto, no solamente en los líderes, sino en toda la nación. Y reyes llegaron, reyes se fueron, hasta que llegó Acab y dice la palabra, como se lo comentaba, que Acab hizo peor que todos los reyes anteriores. Y Elías le dice, yo no soy el que estoy ocasionando problemas. Son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Y esto es lo que estaba haciendo todo el pueblo de Israel. Y eso me trae a la mente también dos versículos que quiero compartir. Primera de Juan 2, del 3 al 17 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Sin embargo, Elías le dijo a Acab, quienes los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Definitivamente Acab, su mujer Jezabel, los líderes de este reino y muchas personas en ese reino no conocían a Dios porque no estaban guardando sus mandamientos. Ellos no estaban reflejando el carácter de Dios en sus vidas, no estaban enseñando eso en sus familias y tampoco lo estaban enseñando al pueblo, todo lo contrario. Y por supuesto todos sabemos las consecuencias que esto trae por lo que estamos viendo. En este caso, la nación estaba padeciendo una sequía como consecuencia del pecado de sus líderes que se permearon a todo el pueblo. Y vamos a leer allí, a partir del versículo 19, continuando con la historia, dice, Elías le dice, ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel. Esto lo está diciendo Elías a Acab, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 400, escuchen en este dato, ¿no? Con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Cera que se sientan a la mesa de Jezabel. Estamos hablando de 850 profetas, dioses
paganos, a dioses falsos, ¿no? Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, y esto es le comentaba yo que este es el título de la prédica. Miren lo que le dice Elías al pueblo que está convocado allí en el monte Carmelo. En el versículo 21. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Dios confronta a su pueblo a través de Elías con esta interrogante. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Y el Señor nos dice, nos pregunta a nosotros, nos hace reflexionar. Nosotros estamos indecisos. Nosotros estamos siguiendo al verdadero Dios, al Señor. Dice la palabra, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. ¿Estamos siguiendo al verdadero Dios? ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿Cuál es ese Baal que estamos siguiendo si no estamos siguiendo al Señor? Pero si nosotros estamos en ese tira y encoge de seguir hoy a Baal y mañana al Señor, estamos indecisos, como les comentaba, como les preguntaba acá, o lo hacía reflexionar Elías a este pueblo. Y el Señor nos está de alguna manera invitando a que reflexionemos. Si estamos en una indecisión, necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar la decisión de seguir al verdadero Dios. O definitivamente, bueno, como le dijo aquí Elías a su pueblo, pues manténganse en esa actitud. Pero no estén entre dos aguas. O somos chicha o somos limonada, como dice el dicho, ¿no? Pero el pueblo no dijo una sola palabra. Y el versículo 22 dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Y entonces fíjense este reto que Dios le hace que Elías promueva acá en este contexto. Dice, tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno. Está hablando de los profetas de Baal. Los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Entonces miren lo que dice al final. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Y ahora voy a leer a partir de Primera de Reyes. De Primera de Reyes 18 del 29 al 39 dice. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Está hablando de los profetas de Baal. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruina el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros, vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más. Les ordenó y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Y impactante lo que dice el versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Hago esta oración también a Dios en esta hora para que esto que dice el versículo 37 se haga una realidad en tu corazón
y en el corazón de todos aquellos que están dudosos, que están entre dos aguas, que de alguna manera aún no han entendido la necesidad de arrepentirse, de apartarse de las cosas que están haciendo que no son agradables a Dios, que contradicen sus mandamientos, cuyas acciones son clara desobediencia de la palabra del Señor. Que esto que dice el versículo 37 también pueda ser una realidad en esta hora, ¿no? Que el Señor, voy a volverlo a leer, dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Señor, convierte el corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Convierte el corazón de las personas que tienen alguna duda, que de alguna manera quieren creer en ti, pero no pueden dejar los Baales, que han sido impactados por líderes que de alguna manera los han encaminado hacia la idolatría, hacia las cosas que no son agradables a ti, hacia la desobediencia, que en esta hora, Señor, ellos puedan reconocer que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndole su corazón a ti. Y el versículo 38 dice: en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron. Miren lo que exclamaron. Cuando vieron lo que hizo Dios con el fuego, cosa que no pudo hacer Baal, con todo y que eran más de 400 profetas, no respondió. Dios respondió con fuego, y no solamente quemó el holocausto, sino también evaporó toda el agua y el suelo. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Dios estaba haciendo la obra que quería hacer a través de Elías en ese momento. No solamente con la historia de la viuda de Sarepta, que es una persona del pueblo, sino también con todo el pueblo reunido en este momento. Dios estaba haciendo una obra allí tremenda, convenciéndolos de que esos dioses falsos, Baal, Acera y todos esos dioses paganos que ellos habían estado siguiendo, no solamente con el rey Acab, sino con los reyes anteriores, no era algo agradable a Dios. Era una mentira que los llevaba a la debacle, que los llevaba a cometer pecado, que los estaba separando Dios. Y en este momento Dios les estaba mostrando su misericordia. En este momento Dios los estaba acercando. Les estaba demostrando que a pesar de sus acciones, todavía el Señor quería que ellos se pudieran reconciliar con Él. El Señor nos está llamando de nuevo a sus caminos. El Señor no quiere que estemos confundidos. Vamos a orar para que esta palabra pueda calar en nuestros corazones, pero no una palabra humana, sino la palabra del Señor, esa que acabamos de leer, que como dice la palabra misma, que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Esa palabra que Dios nos ha dado hoy, esa palabra que Dios nos ha compartido cada domingo, y nos compartió el domingo pasado y cada domingo durante todos estos 2 años que el Señor ha mantenido esta iglesia, que esa palabra penetre nuestros corazones en esta hora, que nos permita reconciliarnos con el Señor, que nos permita quitar toda duda, que no haya en nosotros ningún tipo de duda, como le dijo Elías a la viuda, que no haya en nosotros temor, porque nosotros podamos ver el respaldo de Dios, ese respaldo que se manifestó en la viuda, que tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, que se manifestó en el hecho de que no faltó la harina ni el aceite durante todo el tiempo de la sequía. Esto es tremendo. Que se manifestó también el hecho de que aunque ella vio a su hijo morir, vio también el poder de Dios
permitiéndole verlo vivo nuevamente. Ese poder de Dios que se manifestó ante una reunión de todo el pueblo en el Monte Carmelo, cuando ellos fueron testigos del poder de Dios y tuvieron que reconocer que Él era el verdadero Dios, que el Señor, que Jehová es el verdadero Dios, que no hay otro Dios, que nos permita a nosotros quitarnos toda indecisión, que nos permita a nosotros estar conscientes que necesitamos obedecer la palabra, que necesitamos leer la palabra, que necesitamos cumplir sus mandamientos. Si nosotros realmente decimos que amamos a Dios, necesitamos cumplir sus mandamientos. Y así como la viuda en esa cotidianidad pudo experimentar este milagro compartiendo con Elías, nosotros también en la cotidianidad es necesario que creamos en el Señor, que le obedezcamos y podamos entonces experimentar los milagros que Dios nos quiera mostrar. El amor que Dios nos quiera mostrar en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias, independientemente de las sequías que vengan como consecuencia del pecado de la nación, de los líderes, que nosotros de manera individual nos propongamos en nuestros corazones obedecer a Dios y podamos ser testigos del milagro de Dios. El Señor nos está llamando a obedecerle. El Señor nos está llamando a prestar atención. El Señor nos está llamando a que nosotros no nos guiemos por las imaginaciones de nuestro corazón, sino que nos guiemos por la dirección de su palabra, de sus mandamientos, del amor que solamente Dios puede mostrarnos, el verdadero amor. Vamos a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, no queremos andar en indecisiones. Señor, no queremos andar haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer. No queremos andar tras nuestra imaginación, tras la imaginación de nuestros corazones. No queremos hacerlo, Señor. Señor, necesitamos tu dirección, necesitamos tu instrucción, necesitamos tu corrección. Señor, necesitamos ser redarguidos por ti. Oh Señor, toma el control de nuestras vidas en esta hora, te lo pido. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a obedecer a pesar de las circunstancias que nos rodean. Que nosotros podamos confiar en tu palabra, que nosotros podamos buscar primeramente tu reino y tu justicia y podamos creer, como dice tu palabra, que todas las demás cosas serán añadidas. Señor, porque nosotros no lo hagamos con un corazón que esté buscando su propio provecho, sino que lo hagamos en obediencia al amor que tú manifestaste en la cruz. Porque tú entregaste tu vida a Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Porque dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tomaste nuestro lugar, Señor, que nosotros, como consecuencia de responder ese amor, nosotros podamos ser obedientes. Oh Señor, pon en nuestros corazones el deseo genuino de buscarte, Señor. Pon en nuestros corazones el deseo genuino de leer tu palabra, Señor, cada día. Oh, Señor, instrúyenos, Señor. Sé tú revelándote a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, el obedecerte, Señor. Que nosotros podamos mostrar, Señor, tu carácter en nuestras vidas. Que nosotros podamos obedecer tu mandamiento. Que nosotros podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Pero que nosotros podamos manifestarlo también, Señor, amando a nuestro prójimo como nosotros mismos, Señor. Oh, Señor, hay en nosotros humildad, Señor, para obedecerte, Señor, para no ponernos por encima de los demás, para entender cuál es nuestra posición, para entender que somos instrumentos tuyos y que anhelemos poder ser instrumentos de justicia en tus manos, Señor. Para que nosotros podamos ser responsables, Señor, para que nosotros podamos ser esforzados, para que nosotros podamos tener valor, Señor. Oh, Señor, levántanos y danos nuevas fuerzas, Señor, para hacer tu voluntad cada día, Señor. Oh, Señor, henos aquí, Señor. Úsanos como instrumento de justicia en tus manos. Glorifícate en nuestras vidas. Mira aquellos, Señor, que están en medio de dos aguas, Señor. Mira aquellos que están indecisos, que puedan decidir creer en ti, obedecerte, Señor, que puedan decidir creer que tú eres el verdadero Dios y que se aparten de todo ídolo
que no es el verdadero Dios, de todos ídolos que son falsos, Señor, que son inútiles, como dice tu palabra. Glorifícate en medio, Señor, de nuestras vidas, aquellos que hemos creído en ti, Señor. Y sé tú convenciendo de pecado, justicia y juicio a aquellos que no te han conocido, Señor, para que vengan al arrepentimiento, Señor. Y para que sus vidas, Señor, verdaderamente puedan acercarse a ti, Señor, porque obedecen tu palabra, porque escuchan tu palabra, porque escuchan tus mandamientos, Señor, porque sus vidas reflejan tu amor, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gloria y te damos honra a ti, Señor, porque tú hoy, Señor, nos muestras tu amor. Una vez más, Señor, permitiéndonos estar expuestos a tu palabra, Señor, permitiéndonos tener el pan de este día. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Amén.